Dios los bendiga. Saludamos a las redes sociales que nos ven por Facebook. Soy el pastor Luis Alberto Martínez de la Misión Cristiana Vida Nueva en Cristo. Le mandamos un saludo. Y hoy miércoles tenemos discipulado. Hoy es día de estudios bíblicos discipulados. Y estamos con el tema, ¿por qué enferma la gente y se muere? ¿Verdad? ¿Por qué la raza humana se enferma y que tiene que morir algún día? No precisamente que todas se enferman y mueren. Estamos hablando por qué nos enfermamos como seres humanos, por qué tenemos que morir algún día. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta tarde. Y estamos aquí realizando este estudio. Los miércoles son días de discipulado, día de aprendizaje, de doctrina bíblica. Así que ahí los que estén viendo en las redes sociales, tomen apuntes con una libreta y Biblia en mano. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada iniciamos este estudio? Y voy a hacer un breve examen a los que están acá. Hermana Patti, ¿por qué la enfermedad y la muerte entró al mundo? ¿Quiénes fueron? Por el pecado que entró en el mundo por Adán y Eva, entró la muerte, ¿verdad? Y por lo consiguiente también nos enfermamos. Si ustedes les llegan a preguntar, ¿dónde habla la Biblia sobre este tema? ¿Qué base bíblica le darías? Génesis capítulo 3, que ahí es donde retomamos nuestra base bíblica. Vamos a ir ahí para retomar la Biblia. Génesis capítulo 3. Muy bien. Génesis capítulo 3. Es en este pasaje donde nos muestra la Biblia la desobediencia de la primer pareja humana, que se rebelaron contra Dios, desobedecieron a un mandamiento que Dios les había dado. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? No deberían de comer del árbol que Él les dijo. ¿Se acuerdan que les dijo? De todo árbol pueden comer, pero el que está allá, ese no. Y era una orden. Y aquí es donde nos damos cuenta que Dios, cuando dice que Él da una orden, tenemos que acatar su palabra, tenemos que acatar sus mandamientos, porque si no obedecemos la palabra de Dios, vienen las consecuencias. Las consecuencias son graves hasta el extremo de la muerte física. Y es por eso que Dios nos creó a la primer pareja, Adán y Eva, que son nuestros primeros padres, pero ellos desobedecieron. Y es por eso de que por la desobediencia todo se contaminó. Vamos a leer un poquito para retomar nuestro estudio. Y dice así en versículo 1, pero la serpiente era astuta más que a todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí vemos que la serpiente es Satanás, está ilustrada en una serpiente, era muy astuta para engañar, para hacer caer al hombre, y eso se sigue llevando a cabo hoy. Satanás es muy astuto, es una entidad espiritual, satánica, obviamente el enemigo número uno de Dios, que dice aquí que era muy astuta y lo sigue
Porque en Apocalipsis dice un versículo, y el diablo que los engañaba fue echado al lago de fuego. Entonces, Satanás es el que engaña a la gente. Bueno, ¿en qué los engaña? En diversas formas. Satanás hoy les ha hecho creer a la raza humana que ellos se pueden salvar a través de una religión. Por eso su mejor arma de Satanás son las religiones. Él usa las religiones como un arma muy poderosa para llevar por ese camino a las personas y que el blanco perfecto no sea. Bueno, entonces estamos hablando de qué es el pecado, la consecuencia de que por qué la gente muere hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué tenemos que morir? Y estamos estudiando acá que es a consecuencia del pecado que entró por Adán y Eva. Muy bien, estamos en Génesis 3 y dice aquí, en versículo 1 retomamos nuevamente, pero la serpiente era astuta más que a todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos aquí que Satanás viene rápidamente con la mujer y no con el hombre. ¿Por qué no vino la serpiente con el hombre? Dice aquí que la serpiente engañó a la mujer. Porque las mujeres son más débiles en carácter, algunas no, pero es por eso que Dios hizo primero al hombre, porque él iba a ser la cabeza, el que dirige. Bueno, entonces aquí vemos que es la mujer engañada, y en el versículo 1 dice, con que Dios ha dicho, o sea, que siempre Satanás trata de engañar a la raza humana en muchas maneras. Con que Dios ha dicho que no puedas tener relaciones antes de casarse. Con que Dios ha dicho que no puedas acostarte con tu novio. Con que Dios ha dicho que no puedas emborracharte. Con que Dios ha dicho que no puedes andar tu varón con otro varón. Con que Dios ha dicho que tu mujer no puedas andar con otra mujer. Con que Dios ha dicho que no puedas emborracharte, que no puedas usar las drogas. Con que Dios ha dicho. O sea, Satanás era muy astuto metiéndole esa duda a la primer pareja humana, y eso se ve hoy en día. Por eso, las personas que tienen a Cristo en su corazón, ellos tienen una convicción, que es el Espíritu Santo, que ya está morando dentro del ser, y es el Espíritu Santo el que los dirige a una nueva vida, el que los va guiando, el que les va dando este discernimiento aquí y luego en el corazón, para que dejen de hacer lo malo. ¿Cuántas personas han querido cambiar? ¿Cuántas personas han dicho, yo ya no quiero estar emborrachándome, yo ya no quiero ser lesbiana, yo ya no quiero ser homosexual, yo ya no quiero ser un borracho? ¿Cuántas personas han dicho esto y no han podido? Porque, por ejemplo, una pareja, unos esposos, para que el marido, el esposo, deje al amante que tiene, no va a ser la psicóloga, no va a ser el psiquiatra. Una persona que usa las drogas no va a ser Narcóticos Anónimos. Una persona para que deje el alcoholismo no va a ser Alcohólicos Anónimos, porque esas son instituciones solamente trabajan en el área de la mente. Cuando la Biblia nos muestra
que el ser humano tiene un problema que no es en la psique, no es en la mente. Por eso la psicología no puede tratar, no puede solucionar el problema, porque ellos piensan que el problema es aquí. Por eso se llaman psiques. Ahí viene la palabra psicología, que es mente. Sino que de acuerdo a la Biblia, el problema del ser humano es espiritual. Se encuentra dentro de él y que se llama pecado. Es el pecado, el mal con que nosotros nacimos por la primer pareja que fue hecha, y que ese pecado nos traspasó hasta hoy en día, de generación en generación. Y alguien preguntará, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Yo no tengo la culpa de que Adán y Eva hayan pecado. Y Dios lo dice, claro que sí, tú no tienes la culpa. Tú no tienes la culpa de que eres borracho, homosexual, lesbiana, marihuano, ratero, tranza, blasfemo, grosero. Tú no tienes la culpa. Pero ¿sabes qué? Como tú no tienes la culpa, es por eso que yo envío a mi Hijo Jesucristo a morir en una cruz, para que esa culpa que tú tenías por haberte rebelado contra mí, Él las llevó en su cuerpo y en el sacrificio que Él hizo. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza y decimos que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para pagar la deuda del pecado, entonces ahí Dios nos declara inocentes, porque éramos culpables del pecado que nos habíamos revelado. ¿Cuántos de aquí que estamos ahorita no hemos pecado contra Dios? Desde que el ser humano tiene uso de razón. Ahorita lo vamos a ver más adelante aquí. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando perdieron su inocencia? Sigamos leyendo ahí en Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Y aquí está otra vez Satanás trabajando en la mente. Mira, ¿sabes qué? No es cierto, no hagas caso. La Biblia ya es un libro muy antiguo. La Biblia fue escrito por hombres. No es cierto que con que tú andes con otro hombre vas a morir. No es cierto que tú andes con otra mujer vas a morir. No es cierto que tú estés emborrachando, vas a morir. Y traíamos ese pensamiento, antes de ser cristianos, traíamos ese pensamiento de que todo era normal, de que emborracharse de vez en cuando, pues, es normal. Que de echarse una canita al aire, como dicen, es normal, todo el mundo lo hace y todo lo veíamos normal. Pero cuando nos convertimos al Señor Jesucristo y entra el Espíritu Santo, Él es el que nos abre esta calabaza, y con los ojos espirituales, ya con el Espíritu Santo, empezamos a ver aquí en la Biblia lo que es pecado para Dios y que lo que nosotros era algo normal. Y es aquí donde Dios nos da un libre albedrío, una libre decisión. Dios no te puede forzar, Dios no te puede tener a la fuerza, porque Él nos creó como una raza humana libre para que le amáramos sin forzarnos. Por eso Dios bien pudo haber hecho una raza humana como tipo robots y nos hubiera hecho de esta forma. Al crear a la primera raza humana, hubiera dicho: ustedes los voy a programar así, les voy a poner un chip, un software, una computadora, un cerebro, donde ustedes solo van a amarme. Entonces la raza humana anduviéramos, ámame, 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 robotizados, y eso no era el plan de Dios, porque lo pudo haber hecho, pudo haber creado una raza humana que pareciera robots, que hiciéramos lo que Él quisiera, entonces fuéramos sus títeres, y también pudo haber creado una raza humana
que le amara libremente. Y también pudo haber creado, no pudo haber creado nada. Estuviera solamente en el universo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas sin embargo, ¿acaso Dios no sabía que Adán y Eva se iban a rebelar? ¿Que iban a pecar? ¿Acaso no sabía que Judas iba a traicionar a su hijo? ¿Acaso no sabía que la raza humana se iba a rebelar contra él? ¿Contra sus principios? ¿Contra sus morales? Lo sabía. Entonces, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué hizo a Adán y Eva? Si antes que formara a Adán y Eva, Dios ya sabía que se iban a rebelar, entonces ¿para qué los hizo? ¿Acaso no sabía que Satanás se iba a rebelar contra él? Porque dice que Satanás fue un querubín creado por Dios. ¿Y qué acaso porque esa es una criatura angelical? Dios tiene muchas creaciones. Está la creación de la raza humana, está la creación de los ángeles, de los serafines, de los querubines, de los animales, etcétera, etcétera. ¿Qué acaso Dios no sabía que Satanás se iba a rebelar? Claro que lo sabía, porque Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Imagínense que cuando Satanás quiso asaltar el trono de Dios y quiso ser igual a Dios, y que él no sabía este pinochetazo, este atraco que quería a ir al trono de Dios, y que llegaran los ángeles: Señor, 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 mira, Satanás se quiere rebelar contra ti y quiere ser igual a ti. ¿Por qué no me avisaron? Señor, Señor, están matando a tu hijo. ¿Por qué no me avisaron antes? Lo sabía. Pero Dios nos ha dado algo que Él no puede violar. Él no puede obligarte. Él nos ha dado el libre albedrío. ¿Qué significa esto? La libre decisión que Dios te da a ti para amarlo y obedecerlo. Y ya es cuestión de nosotros si queremos obedecer y estar con Dios toda la eternidad. Vemos que aquí en versículo 3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo: no moriréis. Otra vez la serpiente hablando, tratando de engañar a la mujer. Y vemos que dice el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí en el versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así como ella. Versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué pasó acá? En el momento que ellos desobedecen esa libre decisión que Dios había puesto en ellos, que les dijo una orden: de este árbol no comeréis, porque no eres tú el que vas a aprender a saber lo que es el bien y lo que es el mal. Yo se los tengo que enseñar. Pero ellos desobedecieron, y dice aquí que enseguida se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. En ese momento perdieron la inocencia. Y esto pasa con un par de niños. Tú pones a un niño y a una niña de 5 años a bañarlos en una tina, desnuditos, la niña de 3, 4 años, y ellos no sienten pena, están jugando, ¿sí? Desnudos totalmente los dos, de 5 años para abajo, están jugando en una tina, se están bañando. Pero si tú pones a un par de niños de 6, 7 años hacia arriba,
rápidamente se tapan o no quieren o se miran y les da pena entre ellos dos porque ya no son inocentes. Así pasó con Adán y Eva. Ellos eran inocentes, andaban desnudos, no se miraban el uno normal, no tenían esa lujuria que tenemos ahora la raza humana de ver a una mujer desnuda, de ver a un hombre. Simplemente, aunque no ande desnuda, la desnudamos con nuestra mente. Causa del pecado. Pero, ¿qué pasó con Adán y Eva? En ese momento que come del fruto, se pierde su inocencia. Y es por eso que ahí Dios los responsabiliza y viene la maldición que a continuación vamos a leer. Por eso, un niño menor de 5 años, de 6 años para abajo, ellos nacen en pecado, nacen con el virus del pecado, pero son inocentes. Por eso Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Por qué dice Jesús que de tales es el reino de los cielos? Porque ellos son inocentes. Entonces, por su inocencia, un bebé de 1 año, 2 años, 3 años, aunque esté siendo berrinches, aunque esté ya queriendo jalar el biberón y que esté queriendo darle órdenes a la mamá, que es lo que quiere él, en ese berrinche, él es inocente de su pecado, porque no tiene la capacidad para que él sepa lo que es bien y lo que es malo. Y es por eso que Dios no los puede culpar, y como son inocentes de su pecado, Dios, cuando alguien muere de esa edad, se van directamente al cielo. ¿Y cuál es la base bíblica? Jesús lo dijo, porque de tales es el reino de los cielos. Muy bien. ¿Cuál es la maldición entonces que vino a causa de la desobediencia? Génesis 3:16. Aquí viene el castigo, las consecuencias, y versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Estas es las consecuencias que Dios pone a la mujer. Y es por eso que la mujer al parir tiene dolor. ¿Cuál era el plan original entonces? De que cuando la mujer diera luz, no iba a sufrir, no iba a tener dolores. Tal vez el bebé nada más iba y ya. ¿Sí? Sin dolor. Iba a chispar. ¿Verdad? Qué fácil hubiera sido. Ese fue el castigo para la mujer. A lo mejor la mujer no iba a sufrir cada mes con Andrés, el que lo visita cada mes. Y ahora, ¿cómo sufren algunas? Les da mucho problema. Algunas son rápidas, algunas tardan y algunas tienen dolor de vientre y sufren desde jovencitas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Versículo 19. Versículo 19. Perdón, vamos al 17, del 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de la que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué Dios maldijo
hasta la tierra por su causa del hombre. Entonces, en el huerto del Edén las rosas no tenían espina. Los animales no eran feroces. El león no devoraba. La serpiente no picaba, no tenía veneno. Todo se corrompió en ese momento. Los animales, la naturaleza. Imagínate qué bonito sería a estas alturas que tú tengas una mascota y pudieras tener una mascota, a un tigre en tu casa, a un león, ¿verdad? O que tuvieras jardines con flores, sin espinas, y que tú tan fácilmente pudieras cortar. Todo se corrompió a través del pecado. Muy bien. 18. Espinos y cardos te producirá. Aquí está. Que la naturaleza produjo espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Y el 19 está lo más interesante. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, que el hombre, el varón, tiene que trabajar toda la vida, ganarse el pan con el sudor de su frente. Pero ¿qué es lo que hacen algunos? Quieren evitar trabajar y sudar y que les cueste. Y es por eso que ahora quieren hacerlo más fácil, quieren asaltar un banco, quieren robar, quieren vender droga, quieren prostituirse. ¿Por qué? Porque quieren dinero fácil. Y de eso están llenos las cárceles. ¿Por qué creen que en las cárceles están llenos de narcos, drogadictos, asaltantes, etcétera, etcétera? Porque quieren ganar el dinero fácil. En otras palabras, también aquel que se dedica a estar comprando cachitos de lotería y melate cada fin de semana, esperando y esperando a ver si. En otras palabras, el hombre le quiere ver la cara a Dios. Le queremos ver la cara a Dios y no, Señor, yo estar trabajando toda mi vida, mejor voy a estar comprando melate, y qué tal que melate que me la saco y me hago millonario. ¿Y de qué va a pasar después si llega a suceder? Le va a pasar como el de la novela, Huicho Domínguez. Si ustedes la llegaron a ver, nada más se hizo millonario y fue una desgracia en su vida. El hombre no está preparado y no fue hecho para tener dinero sin tener a Dios, porque se pierde. Nosotros nos perdemos. Con un poquito que tengamos, como dicen, se nos sube. Y aquí viene Juan Camaney y el que tiene dinero y la Suburban y la camioneta y saca los fajos de billete, como la otra vez que entré a un Oxxo y vi que el hombre agarra, selecciona una botella de Bucanas, la más cara, 2,000 pesos, más Tehuacán, hielos, y yo estaba atrás de él haciendo cola, la cuenta 3,000 pesos. Y yo, que apenas llegué a comprar mi botellita de agua y que andaba yo con 50 pesos en la bolsa. Y dije yo, Dios mío, esos 3,000 pesos como todo un mes. Y este hombre, en un ratito, como si gastó 3 pesos. Pero eso sí, lo vi allá, ahí estaba el carrazo, la cadena, sombrero tejano, y dije yo, esto es de los de allá del norte, como que ha de ser uno de esos de la mafia, ¿verdad?
Bueno, pero vemos pues que el ser humano, cuando no tiene a Dios, se le sube y se marea. ¿Por qué creen que ustedes que los políticos, cuando llegan a la cúspide, cuando llegan a la presidencia, cuando llegan a un puesto de diputado, senador o jefe, se marean y se les sube? Y en vez de que ellos sirvan, quieren ser servidos. Y dice Jesús en los evangelios, en el mundo los gobiernos se enseñorean, pero en el reino de los cielos no es así. O sea que en la vida cristiana dice que el mayor servirá al menor. Allá en el mundo, al contrario, que debería ser así, que el mayor, el que está de cabeza de una nación, ese debe servir a los de abajo, al pueblo. No, pero se sirven del pueblo y se marean cuando están allá arriba y no saben que la vida es como una rueda de la fortuna, que algún día lo que subió tiene que bajar. Y es por eso que muchos se pierden. ¿Cuántos de ustedes conocieron al Negro Durazo? Un jefe de policía de hace muchos años en la presidencia de López Portillo. Miren, este hombre, entra el presidente López Portillo a la presidencia. Cada presidente empieza a escoger su gabinete presidencial, secretario de policía, etcétera, etcétera, etcétera. Agarran a este Durazo, el Negro Durazo, un señor, y le dan el jefe de la policía. Ese hombre como que nunca había tenido puestos de jefe y empezó a ganar bien. Pero como era jefe de la policía, empezó a hacer pactos con el narco. O sea que empezó a corromperse, empezó a recibir mordida y dejaba pasar. Y venía una camioneta cargada y decían, ya tenemos órdenes del jefe que pase esa camioneta. Y así se fue haciendo millonario. Tanto dinero que empezó a hacer ese hombre, que en Acapulco se compró un terreno, una mansión, y empezó a construir, quería construir un palacio con perfiles griegos, que mandaba a traer las piedras, el marfil de Estados Unidos, lo importaba de otros países. Tanto dinero empezó a ganar, que este hombre se empezó a perder, que quería crear un palacio, pero tarde o temprano lo descubrieron y fue a dar a la cárcel. Cuando el Negro Durazo cae en la cárcel, ahí se dio cuenta que sin Dios no estamos hechos para tener dinero. Si a ti te diera $1,000,000, Dios, ahorita, ¿qué es lo primero que harías? Te compras casa, carro y a viajar. Te pones a viajar por todo el mundo. Y Dios, ahorita no tengo tiempo para Dios. Ahorita voy a disfrutar la vida, me voy a comprar lo que yo quiera, voy a ir a los antros, voy a ir a los países a conocer, a Acapulco, la Ribera Maya, y a Dios cuando yo tenga tiempo. Ahorita no. Vas, haces tus planes, pero no sabes que en cualquier momento te pueden llamar a cuentas. Como en los evangelios, un hombre que tenía dinero y solo pensaba, ¿en qué invertiré? Voy a invertir en esta empresa, voy a invertir en esta otra, voy a invertir, y pensaba y pasaba la vida él haciendo negocios y negocios, cuando escucha una voz y le dice, necio, ¿no sabes que hoy en la noche vienen a pedir tu alma? Y que tú, lo que tú has comprado y esto, el otro, ¿de quién va a ser? O sea, no estamos hechos para tener dinero así. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos el billul, hacer dinero? Pero si tú no tienes a Cristo, te vas a perder. Y va a ser tu
maldición y tu condenación. Porque si te llega la muerte en ese estado, dice la Biblia, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque haces del dinero tu Dios. Ya no dependes de Dios, dependes de tu cuenta en el banco. Ves que ya bajó 2 millones la cuenta, el estado de cuenta. Le quieres meter más porque debe estar en un nivel, porque ahí te vas a sentir seguro. Pero cuando ya bajó, te empiezas a sentirte inseguro. Y ese es el ser humano, ese es el pensamiento. Ahora, ¿es pecado tener dinero? No es pecado tener dinero. ¿Es pecado? No. Es más, en Romanos, dice la Biblia, en el libro de Romanos, que manda Dios, dile a los ricos que sean dadivosos. No es pecado ser rico, sino en la misma proporción que Dios te da, en esa misma proporción tú le das al reino de Dios para invertir en el reino de Dios, para la obra de Dios. Y cuando Dios ve que tú estás haciendo eso, es que dice Dios, aquí encontré a alguien en quien invertir para mi reino. La empresa Colgate, el señor Colgate, Colgate es apellido, esa famosa pasta de dientes y jabón. El padre, ahorita ya murió el señor, él se convirtió a Cristo en los años 50 y empezó a darle Dios para la obra de Dios, para la obra de Dios. Cuando Dios vio que este hombre se empezó a quitar esa avaricia, que sabía bien que si él amontonaba millones y millones, porque ya tenía a Cristo en su corazón, cuando él muriera, esos millones se iban a quedar ahí y no se los iba a poder llevar a la otra vida. Entonces, entendió la palabra de Dios y empezó a invertir en el reino de Dios, daba para la obra, iban a construir una iglesia, él ponía el techo, el piso y daba un sostenimiento para las iglesias donde se pudieran mandar misioneros a predicar a otros lados el evangelio. Dios se encontró en él y empezó a bendecir a este señor. Y le empezó a dar el 10% y llegó hasta el 60% a darle la obra de Dios. Y vio que cuando todavía era bastante, ya estaba totalmente fuera de su corazón la avaricia, que Dios lo bendijo mucho más. Y es por eso que esa empresa Colgate ahora vende a nivel mundial y es la empresa número 1 de la pasta de dientes a nivel mundial. ¿Por qué? Porque Dios bendijo a ese hombre. Y es por eso de que Dios nos va a bendecir y nos va a dar y te va a dar, pero primero tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que reconocer que has fallado, que has pecado delante de Dios, que estás en contra de su palabra, que tú no puedes vivir de esa forma en que estás viviendo, porque si tú sigues viviendo, las consecuencias van a ser eternas, eternas. Tú tienes que decidir hoy dónde quieres pasar tu eternidad. Ahorita estamos aquí escuchando la palabra, pero mañana quién sabe. ¿Tienes tú esta certeza de que mañana amaneces? ¿Estás seguro de que mañana vas a amanecer o pasado vas a seguir? Nadie lo sabe. Tal vez saliendo de aquí nos mate un carro, nos atropelle. ¿Qué tal que días después te dé el COVID y mueras? Que eso es una mentira, ¿verdad? De eso voy a hablar el domingo. Pero nadie estamos seguros de que mañana amanecemos. ¿Estás tú seguro? La pregunta es, si te llega la muerte hoy en la noche, mañana, pasado, durante un mes, no sabemos, solo Dios sabe. ¿Estás preparado para encontrarte con tu Señor? Si yo te pregunto, si tú mueres hoy en la noche, ¿estás seguro que vas al cielo? Si en tu mente te contestas ahorita,
no lo sé, es que no eres salvo. Cuando una persona se le pregunta esto y ella sabe en su mente, la verdad no sé, no estoy seguro, es que no es así. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, cuando entra la persona, Él nos da la convicción de que somos hijos de Dios y nos convence de que somos salvos. Por eso dice la Biblia, cuando oigas su voz, Hebreos capítulo 3, no endurezcas tu corazón. Cuando escuches el mensaje de la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Hoy estás a tiempo de rendirle tu vida a Cristo Jesús. Hoy estás a tiempo de que salir por esa puerta en un ratito que terminemos y puedes salir de aquí de esa puerta con la seguridad de que Dios ha perdonado tus pecados. Si tú invitas a Cristo Jesús a que entre a tu corazón y número 1, te arrepientas de tus pecados. La palabra pecado en la Biblia es la palabra amartia en el original griego, así como suena amartia. Y significa, ¿saben qué significa la palabra pecado en la Biblia? ¿Cuántos de ustedes saben qué es la palabra pecado? Bueno, pecado es hacer lo malo. Bueno, pecado es rebelarse contra Dios. Es parte. Pero la definición original, de acuerdo a la Biblia, es amartia, es errar el blanco. Se los voy a ilustrar. Ustedes han visto que en los Juegos Olímpicos ponen un arco y en el centro una ruedita y otra ruedita y esto sí, y es 1, 2, 3 y se va haciendo más grande. Cuando avientan la flecha, el que le pega en el centro, ese gana. Ese es el blanco. Entonces, toda la raza humana ha errado el blanco. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de nosotros, cuando no éramos cristianos, dábamos en el blanco. Ustedes alguna vez en la feria agarraron esos dardos y darle a la ruleta que giraba y le daban en el blanco. Si ustedes alguna vez lo jugaron, ya tienen una idea. Los que han jugado son poquitos los que dan en el blanco, los que tienen buena puntería. En la vida del ser humano, errar el blanco es que nos desviamos. Nunca hemos dado al blanco, nunca dimos blanco, porque el blanco, de acuerdo a esa palabra, es Jesús. Él es el blanco. Pero todos dimos fuera 5, 10, otros hasta fuera del círculo, otros hasta se fueron, ya ni siquiera quedó clavada la flecha, sino que pasó de largo, porque ya es un extremo de su vida pecaminosa. Eso significa la palabra pecado. Y este es lo que tenemos que entender. Que nosotros, toda la raza humana, por naturaleza y por herencia de Adán y Eva, nacimos en pecado, vivimos en pecado. Por eso los niños, cuando pierden la inocencia, y aquí les voy a ilustrar algo. Y aquí hay jóvenes y todos son jovencitos y saben lo que voy a decir. ¿Ustedes alguna vez les ha tocado ver un par de niños que ya se están abrazando y besando y que el niñito ya lo quiere besar a la niña? Y que ya se está hasta meneando con ella, empujándole. Ustedes me van a entender lo que son adultos. ¿Lo han llegado a ver o lo han visto? ¿Qué pasó con esos niños? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Porque lo vieron? Tal vez lo vieron con sus padres. Tal vez los padres no tuvieron cuidado de cerrar la puerta y de echarle seguro. O no tenía puerta ese cuarto. Y por eso los niños en la madrugada que se levantan y entran y ven en plena acción
en ese momento su mente empieza a ser corrompida. Y más adelante, de lo que vieron ellos hacer, lo quieren hacer. En ese momento, ellos pierden su inocencia. Por eso, padres de familia, hay que tener mucho cuidado sobre eso. Por eso, los niños, nunca hay que dejarlos solos en la computadora con el internet, porque es un peligro. Tú tienes que tener a tu hijo ahí en la sala, en la computadora, ver qué está haciendo. Es por eso que no es recomendable que los jóvenes se queden toda la noche con el celular, porque va a venir Satanás y ¿qué les va a mostrar? ¿Qué es lo que les va a empezar a ver y le des un clic ahí donde ya viste a una mujer y te va a llevar a otra página y a otra página y a algo más crudo, algo más perverso, y al rato comienzas con una cosita, con una pequeña pornografía, al rato tú eres un sádico, un maniático sexual. Había un hombre que se llamaba Ted Bundy. Este hombre, Ted Bundy, él en los años 70s, 80s, no estaba de moda, todavía no estaba el internet. Y él comenzó con la pornografía. Y en ese tiempo eran las revistas clásicas de Playboy y otras revistas, y no había nada de videos. En ese tiempo pues los vendían en videos VH, el beta, los formatos beta, etcétera, etcétera. Pero él empezó con algo muy leve y lo empezó a atrapar. Y empezó a ver algo más y algo más, y revistas y revistas y revistas, y empezó a meterse en lo más crudo. Llegó el momento que cuando él llegó en una etapa de su vida, empezó a traer demonios, porque la pornografía está a cargo un principado satánico. Si ustedes no lo sabían, la pornografía la controla un principado satánico. Cuando él llegó al colmo de que ya se había metido en cosas gruesas, atrajo demonios a su vida. ¿Y quién cree que empezó a hacer? Empezó a matar y a violar a las mujeres. Se había corrompido su mente. Ya era posesionado totalmente por demonios, por algo que comenzó así. Él, ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube más tarde en la noche. Se llama Ted Bundy. Póngale testimonio de Ted Bundy. ¿Qué pasó? Se convirtió en un asesino en serie. Le estoy dando el nombre para que vean que no es mentira. Usted al rato lo busca. Se convierte en un asesino en serie que mataba y las violaba. Hasta que lo agarraron. Lo meten a la cárcel y en Estados Unidos le dan pena de muerte. Allá es otra cosa, las leyes. Y Ted Bundy, una noche antes de que lo llevaran a la silla eléctrica, no fue casualidad, y Dios lo hizo para que quedara testimonio, mandó a un periodista que era cristiano. Y ahí está, ustedes lo van a ver en la entrevista, esto es real, ahí está en la entrevista. Están en la cárcel Ted Bundy y el periodista cristiano. Y le empieza a preguntar, oye, ¿por qué hiciste esto y eso? Y empieza a contar lo que yo ya les conté, cómo comenzó. Y él dijo, fíjense que yo tengo padres que son cristianos, pero cuando era joven me pervertí, comencé con algo y empecé así, y hasta que llegué a lo más crudo, que después empecé a matar, y algo en mi mente me ganaba, me decía, hazlo, hazlo, hazlo. Él sabía que ya demonios operaban en su vida. Y esa noche el periodista le dijo, Ted Bundy, tú estás a punto de morir. ¿No te gustaría arrepentirte hoy y recibir a Cristo en tu corazón?
Porque mañana tú vas a la silla eléctrica. Y si tú sabes, Ted Bundy, tú muy bien lo sabes, conoces la palabra, sí la conozco. Tú sabes que si te mueres en este estado, te vas al infierno por toda la eternidad. Lo sé. ¿Te gustaría arrepentirte y recibir a Cristo en tu corazón? Claro que sí. Y lo voy a hacer de todo corazón. Y voy a dejar este testimonio porque sé que muchas personas no me van a creer. Porque sé que muchas personas van a decir que lo hice nada más porque estaba en televisión. Lo voy a dejar porque ahora que se me ha llegado la hora de la muerte, entendí que yo que conocía la palabra, aunque no la viví, pero la llegué a conocer, yo sé a dónde voy a parar. Y en esa noche, el periodista lo guió a una oración de fe, recibió a Cristo en su corazón y al otro día fue ejecutado en la silla. Ted Bundy murió, pero un día antes se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo Jesús. Y no fue lo mismo que sucedió en la cruz cuando Cristo estaba colgado. ¿Se acuerdan que tenía dos ladrones, uno a su izquierda y uno a su derecha? Y el que estaba a su derecha le dijo: Señor, acuérdate de mí hoy que estés en el paraíso. Y Cristo Jesús le contesta inmediatamente: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. Hoy mismo. No le dijo de aquí a 40 días que te recen. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. 5 minutos antes de morir, ese ladrón era ladrón, iba a la muerte, se arrepiente, recibe a Cristo Jesús y Jesús le confirma y le asegura que hoy mismo iban a estar en el paraíso los dos juntos. Lo mismo que Ted Bundy, eso se llama la salvación por gracia. Y ese es el primer salvado, el ladrón en la cruz fue el primero que se salvó por gracia. Y de ahí a nuestros días, hasta hoy en día, la salvación es por gracia. Efesios 2, 8, 9, y que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios perdona al ser humano por gracia si se arrepiente. ¿Qué quiere decir? Gracia significa regalo inmerecido, favor inmerecido. Yo no merecía el perdón de Dios porque era un pecador, pero como me arrepentí, Dios me la regaló. La salvación es un regalo gratuitamente para todo aquel que pone su confianza, que en lo que hizo Cristo Jesús en la cruz fue suficiente ese sacrificio para el perdón de sus pecados. Por eso la raza humana no se puede salvar por sí sola. Nadie se puede salvar siendo buena persona. Nadie se puede salvar estando bajo una religión. ¿Por qué? Que si me voy a salvar porque yo no mato, yo no fumo, yo no robo, yo no me emborracho, yo no me peleo con nadie, no hago a nadie, daño a nadie, entonces fue un desperdicio el sacrificio de Cristo. Y esa es la respuesta tan sencilla que la Biblia nos da, que nadie se va a salvar. Tú necesitas un Salvador. Y ustedes que me ven en la cámara, ahí en internet, ustedes necesitan un Salvador. Tú no te puedes salvar por ti solo, ni tus buenas obras. La Biblia lo dice, no es por obras. Porque si por portarse bien hubiera salvación, entonces ¿para qué murió Cristo? No tendría caso. Fue un desperdicio. No hubiera tenido caso que el Hijo de Dios lo hubieran hecho un guiñapo ahí en esa cruz, torturado, masacrado, totalmente una bestia destruida en esa cruz. Y todo porque te ama y porque me ama. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes el valor ahora de lo que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí? Y que necesitas un Salvador inmediatamente, que esto no lo puedes dejar más tiempo. Joven que me escuchan, joven que me ven en la cámara, tú necesitas un Salvador. Nadie se puede salvar por sí solo, y ni por ninguna religión. Oiga, ¿por qué no si yo estoy en una religión X? Porque si por la religión se salvara,
la persona, entonces volvemos a lo mismo. ¿Para qué murió Cristo? ¿Qué hubiera dicho él? ¿Saben qué, mis chiquitines? Yo ya me voy de aquí. Pórtense lo mejor que puedan. Cada quien siga su religión. Denle dinero a los pobres. A los niños en el crucero, denles. Pórtense lo mejor que puedan. Y nos vemos allá arriba. Pero no era así el plan de Dios. Alguien tenía que pagar las consecuencias de nuestros pecados y morir en nuestro lugar. Un ser inocente murió por los culpables. Un inocente muere por todos los culpables. Y eso era lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando venían los sacrificios en la fiesta de la Pascua, cada año traía la familia Pérez un cordero. Traía un cordero aquí el padre cargando su cordero, y venía la fiesta de la Pascua y celebraban y mataban al cordero. Era un corderito inocente, blanco, puro, el más bello, y tenía que ser degollado por el sacerdote. Y estaba el niño más pequeño ahí de la familia Pérez, y le preguntaba a su mamá: mami, ¿por qué van a sacrificar el cordero? ¿Qué culpa tiene el corderito? Él no hizo nada. Y la madre le decía: hijo, es que alguien tiene que morir en nuestro lugar. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo: morir en tu lugar y en mi lugar. ¿Pero qué es lo que ha hecho el pecado? Separarnos de Dios. El pecado, que significa errar el blanco, las personas quieren conseguirlo y quieren traspasar. Es como una barrera también. El pecado es como una barrera. El pecado, está aquí Dios, y hay algo que nos separa de Dios, que se llama pecado, y nosotros estamos de este lado. Y esa línea que se llama pecado, lo queremos derribar con las religiones. Y la Biblia dice no. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. Un ser inocente tenía que morir por todos los culpables. Ahora entiendes que tú necesitas recibir el perdón de tus pecados. No importa lo que hayas hecho. No importa el pecado más horrible que hayas cometido en toda tu vida. Pero hoy hay perdón de pecados en la sangre de Cristo. Si tú tomas a conciencia este mensaje, no te vayas sin salir de esa puerta, sin recibir el perdón de tus pecados, invitar a Cristo Jesús en tu corazón. ¿No te gustaría invitar a Jesús en esta noche, que es la mejor noche? Que tú no viniste por casualidad a este lugar, que nada es casualidad. Dios tenía una cita contigo para hablarte hoy a través de tu palabra. ¿No sabes que Él te ama tanto? ¿Y cómo me ama tanto Dios? Voltea a la cruz y mira al hombre que estaba ahí colgado. Que de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por lo tanto, si tú no tienes a Cristo, no tienes la vida eterna. A eso vino Jesús, a darnos una vida eterna. Y quiero terminar con Romanos capítulo 10, en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 10, verso 8 en adelante. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra
en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tienes que hacer? Dice la Biblia, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, esa palabra Señor en el Nuevo Testamento es Curios y significa amo total y absoluto. Si tú confiesas a Jesús como tu amo, como tu único Dios, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree. ¿Qué significa cuando dice la Biblia? Porque con el corazón se cree. Nosotros cuando no éramos cristianos, creíamos en Dios a nuestra manera, aquí. Y todo el mundo que cree en Dios a su manera, eso dice, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Y todas esas personas que decían así, tenían ese pensamiento, son los que están ahorita en el infierno, allá cantando esa famosa canción de Frank Sinatra que se llama A mi manera. Porque creían y se fabricaron un Dios a su manera. Cuando dice la Biblia, porque con el corazón se cree, si tú en esta noche has creído con tu corazón que lo que acabas de escuchar, que acabamos de revisar versículos bíblicos, es cierto lo que se está predicando, tiene razón la Biblia, que aquí me está viendo claramente que tengo que confesar a Jesús. Entonces, dice, con el corazón se cree para justicia, o sea, para que tú seas declarado inocente. Solamente por fe y por gracia eres salvo. Por fe es confiar que, la palabra fe, pistis en el griego, confiar. Confiar que en lo que tú acabas de leer, es cierto. ¿Por qué lo tengo que creer? ¿Y por qué tengo que confiar? Porque es palabra de Dios. Porque está escrito. Eso significa fe. Y cuando tú lees con tus propios ojos y ves, y es cierto, si aquí está bien claro, entonces yo tengo que confiar, yo tengo que creer. Y cuando tú pones tu confianza en lo que está escrito, entonces tú puedes invitar a Cristo Jesús. Pero si tú no crees, si tú no te conviene, porque muchos no les conviene, saben y lo leen y lo corroboran y lo han leído, pero no quiero, no me conviene, porque no quiero dejar mi amante, porque no quiero dejar la borrachera, porque no quiero dejar ser homosexual, porque no quiero dejar ser prostituta, porque no quiero dejar de ser lesbiana, porque no quiero dejar las drogas. Entonces, ¿cuál será la consecuencia si tú rechazas hoy? El último versículo que leemos y oramos, Apocalipsis 21:8. El último libro, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Aquí está la sentencia final para todos aquellos que rechazaron. Dice, pero los cobardes, los que no tuvieron el valor de seguir a Cristo, e incrédulos, aquí está, los que no quisieron creer al mensaje, los abominables y homicidas, o sea, los asesinos, los fornicarios. Pausa. Esa palabra fornicario es la palabra porneia en el original griego y de ahí viene la palabra pornografía. Y la fornicación es sexo fuera del matrimonio. Entonces, tus relaciones sexuales que has tenido con tu novio, si tú has tenido relaciones con hombres anteriores, que fueron tus primeros novios, que fueron tus primeras novias, que fue, aunque sea que te hayas acostado con un hombre
relación sexual con un hombre o con otra mujer se llama fornicación. No hay de otra. Dios así está, claro y pelado. Dice, los fornicarios y hechiceros son todos los que hacen brujería, los idólatras y todos los mentirosos, agua si te gusta estar echando mentira, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pregunta, ¿quieres tú ir ahí al final de tu vida? ¿O quieres tú vivir con Cristo por toda la eternidad? Hay dos caminos, escoge pues, la vida o la muerte. Dice Dios en Deuteronomio 14, he aquí yo pongo el bien y el mal, decide pues. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? No, pues yo voy a decidir hasta que ya cuando esté viejito y tenga unos 60, 70, 80 años, ahí sí ya me voy a entregar a Dios. ¿Y si no llegas? ¿Y si mañana no amaneces? A lo mejor llegas a los 50, a lo mejor a los 60, pero a lo mejor no llegues ni a los 30. Solo Dios sabe. Pero la gran diferencia es que si tú te arrepientes, ¿qué es arrepentirse? Es tú vas derechito al despeñadero. Vas camino a la muerte por tus pecados. Aquí vas tú con esta forma de pensar y dices, bueno, yo a lo malo le llamo bueno y a lo bueno le llamo malo y yo voy aquí. Pero cuando tú escuchas la voz de Dios y se te habla que te tienes que arrepentir, haces un alto, das la vuelta y te tienes que volver a Dios. De donde saliste, agarras el camino equivocado, escuchas la palabra de Dios, haces un alto, un stop, pero no te puedes quedar acá. Por eso muchas personas que eran borrachas, alcohólicas, y dejan, y ahora ya no tomo, pues yo ya dejé el amante, pues yo ya dejé el trago, pues yo ya dejé las drogas, pero si tú te quedas aquí y no te volteas a Dios y retrocedes otra vez al camino hacia Dios, eso no es arrepentimiento. Tú, en el momento que escuchas la palabra y te redarguye tu mente y tu corazón, tú tienes que voltearte y regresarte a Dios. Y es ahí donde tu vida significa que hubo un arrepentimiento. Eso es arrepentirse. Las personas que se vuelan los sesos con una pistola después de haber cometido un acto grave, no se arrepintieron. Les remordió su conciencia y por eso se quitan la vida. Judas, cuando traicionó al Señor Jesucristo, no se arrepintió, le remordió su conciencia y por eso aventó las 30 monedas de plata, fue y se ahorcó. La diferencia, que Pedro lo negó 3 veces cuando cantó el gallo, él, dice la Biblia, que se arrepintió y lloró amargamente y por eso más adelante cuando resucita Jesús, lo deja encargado para predicar el Evangelio. Quiero terminar con una oración. Ahí donde estás, les pido por favor a todos, ahí en las redes sociales, que cierres tus ojitos unos momentos. Y pienses en este instante que hoy es la mejor decisión que tú puedes tomar. Si tú me preguntas, ¿qué necesito para ser salvo? Arrepiéntete. ¿Y qué más? Invita a Cristo a tu corazón. Si tú quieres hacer, a todos los que nos ven en las redes sociales, y si alguien de aquí todavía no tiene a Cristo Jesús y hoy quiere salir con Cristo en su corazón, repite estas palabras conmigo. Ahí donde estás sentado, ahí en las redes, repite estas palabras. Ahí en la intimidad, en voz bajita, joven, señora, señor, niño, a todos los que nos ven.
Dile así: Señor Jesús, gracias por haberme hablado a través de tu palabra. Reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo ante tus ojos. Me he rebelado contra ti desde que tengo uso de razón. Señor Jesús, te pido que me perdones todos mis pecados. Te invito a que entres a mi corazón. Te lo pido por favor, Señor Jesús. Entra a mi corazón en este instante. Te necesito. Yo no puedo cambiar por mí solo o por mí sola. Entra, Jesús, a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Creo que moriste por mí y que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, Señor, por perdonarme y por salvarme en esta noche. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si alguien hizo esta oración de fe, ahí en las redes sociales les pedimos que nos manden un mensaje, un inbox. Nos gustaría saber quién es usted. Mándenos un mensaje para darles unas instrucciones, orar, conocerlo, para que lo que usted acaba de recibir no se seque y se muera. Usted ha recibido el perdón de sus pecados por fe, porque ha creído y oró. Si usted oró con fe, tenga por seguro que Dios ha perdonado sus pecados y que su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Así que Dios los bendiga y esperamos conocerlo. A que nos escriba para estar orando por usted. Que Dios los bendiga.